Ok, mucha atención. Vamos a poner una lupa igual para los compañeros de atrás. Pongan mucha atención y me van siguiendo, ¿no? Ojo con esto. Vamos a crear entonces un nuevo proyecto. Todavía no de 3 capas, eso vamos a ver. Tal vez sea la tercera hora o la siguiente semana. Entonces ya sabemos que escogemos web, Net Framework y el proyecto se va a llamar PRJ Página Maestra, para que sea súper descriptivo. De una vez voy a aprovechar para grabar el proyecto dentro del escritorio, una carpeta súper identificable, y ya sabemos la solución. En lugar de PRJ, SLN página maestra, ¿sí? Ok, aceptar. Vamos a empezar un proyecto vacío con la estructura de web forms, como siempre hemos hecho. Ya nada de tener el proyecto completo. Aceptar. Bueno, eso es lo que ya hemos hecho ya más de 40 veces. Un proyecto de web forms. Ok, ya vemos que esa primera página de recomendación la dejamos aparte. Ok, entonces pongan mucha atención. Vamos a crear primerito la página maestra. Es un nuevo control, no es la web form común y corriente, así que fíjense. Entonces en el proyecto, como siempre, vamos a agregar nuevo elemento. Ya no es el formulario normal. Ahora, aquí, como existen varias traducciones medias raras, vamos a escribir más fácil en esta parte de arriba, buscar, le ponemos solo maestra. Nos sale 3 coincidencias. El primero es una página normal, pero hija. Aquí también hay una diferencia. Las páginas que hasta ahora hemos venido viendo son páginas web normales sin página maestra. La que aquí sale es ya distinta, página hija pero con página maestra. La anidada veremos más adelante y la última es la que necesitamos escoger, web form con página maestra. Sí, como les decía, la traducción es medio rara porque es muy parecida a la primera, pero aquí lo importante entonces es que vamos a cambiarle el nombre, ¿no? La extensión .master, como habíamos visto en la teoría, pero le vamos a llamar eh, contenedora, me invento, contenedora. No es necesario ponerle la extensión, ya sabemos que como ya está seleccionado, automáticamente se pone. Agrega. Entonces, fíjense en el icono, es importante, ¿no? El icono. Y aquí nos aparece lo que vimos en la teoría. Una página en blanco que tiene 2 controles nuevos. El content placeholder del body y de la cabeza. Nosotros vamos a trabajar solo con el del body, ¿no? Ya, vamos al diseño para que vean que justamente no tiene nada, ¿no? No tiene nada. Pero, como les decía, aquí, como siempre hemos venido haciendo, vamos a poner una tabla HTML para organizar, pero esta luego debemos de configurar. Entonces, vamos poniendo, por favor, una tabla HTML, simplemente para organizar los controles, donde siempre la hemos puesto. ¿Sí? Así. Ya, ahora, como ya tenemos eso, nos vamos al código, por favor, para que vean algo muy interesante. No sé si recuerdan, pero en la parte teórica habíamos dicho que todo lo que está dentro del content placeholder, ¿qué iba a pasar? Se reemplaza por las páginas hija. Entonces no tiene sentido que yo tenga esta tabla HTML dentro del content placeholder porque al ser reemplazado desaparece. Nosotros no necesitamos que esté dentro del content placeholder. Lo que necesitamos es poner el content placeholder
en una celda de la tabla. De tal manera que la tabla HTML sigue existiendo, pero solo en una celda aparecen las páginas web hijas. Entonces muchos dirán, pero es muy pequeña, no, se acomoda el tamaño, pero la tabla HTML permanece. Eso es lo importante. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Ahí está seleccionado, no está seleccionada la tabla, porque ustedes también vieron en uno de los deberes de ese libro que si yo pongo por aquí click en table se selecciona, ¿no? Abajo nos aparecen las etiquetas. Yo digo, ¿en qué celda querré poner la página? Aquí me pasé de nuevo el diseño. Me pasé de nuevo el diseño. Digo, ¿en cuál de las 9 celdas piensan ustedes que debería aparecer la página web? En el centro. Entonces, como no es tan fácil, no, bueno, ya con experiencia es un poco más fácil darse cuenta cuál de estas es. Pero ¿cómo hago para ver? Voy a poner un texto cualquier aquí, solo para darme cuenta en dónde es la celda central. Escribí aquí, me voy al código y ya sé. Bueno, era un poco descriptivo, ¿no? Pero en todo caso, yo ya sé que aquí es la celda central. Le voy a dar enter, porque borro este aquí era solo de referencia. Y adentro de ese TD, que es una celda, voy a copiar el content placeholder apertura y el content placeholder de cierre. ¿Cuál es? El de aquí es content placeholder de apertura, la etiqueta me refiero, ¿no? ¿Y dónde está el de cierre? Acá. Necesito cortar los dos y meterlos aquí. Entonces, obviamente si le corto solo la etiqueta de apertura, va a dar un error porque obviamente la etiqueta de cierre quedó por otro lado. Entonces, rápidamente la etiqueta de cierre, control X también, y le pongo en esa celda. Se fue el error. ¿Ya le movieron? Entonces, antes, perdón, ¿de qué? Cortar. No debe estar duplicada. Antes, el content placeholder tenía adentro la tabla. Pero como ya les dije, todo lo que está adentro se pierde. Así que simplemente vi dónde era la celda central y ahí le puse el control. Y para tener un control completo necesitamos la etiqueta de inicio, de apertura y la etiqueta de cierre. Se fueron los errores. Ahora, si me voy de nuevo al diseño, no va a aparecer nada. Simplemente nos va a decir, si se dan cuenta que hay como un recuadro ahí. Ese recuadro nos indica que ahí adentro van a aparecer las páginas hijas. En todo lo demás va a ser nuestra página contenedora, que le vamos a poner colores, tal vez un menú por ahí. Más adelante en esa página maestra se pone login, control login, entre otras cosas. ¿Ok? Pero ojo con eso, ¿no? Le metí el contenedor, el control contenedor en una celda. Ahora sí que ya tenemos bien cambiado. Si quieren me cambio el código de nuevo para que alguien más vea. Alguien también pregunta, ¿qué es ese @nsvp? Simplemente es un espacio, ¿no? Un espacio en blanco. No es nada relevante por si alguien tenía la duda. Cuando yo ya escribí la palabra aquí, ese espacio en blanco desapareció. Pero ahora en esa celda central le puse el contenedor. Ahora sí, regreso al diseño y voy a poner los colores focos que siempre he puesto. Selecciono toda la tabla. Voy a los colores focos cualquiera que se vea. Aprovecho para que todos los controles me salgan centrados. Nada más. Voy a poner un título. Y no se olviden que todo lo que yo ponga de diseño y de texto en la página maestra se hereda automáticamente a las páginas hijas. ¿Cómo se van a dar cuenta? A ver, pongan ahí un título, página maestra, por ejemplo. Página maestra. ¿Ok? Le he puesto un verde, ¿no? A la página maestra. Ok, hasta ahí todo normal.
Nada nuevo, a excepción de ese control que le puse en la celda. Aprovecho grabando. ¿Ya todos llegaron hasta ahí? Ahora voy a crear las páginas web hijas, que no son comunes. Son páginas web con página maestra. De nuevo vamos al proyecto PRJ. Clic derecho en el PRJ, agregar, nuevo elemento. Y de nuevo le escribimos maestra, solo para buscar, porque a veces es un poco complicado encontrar. Esa azul, la azul. Formulario web con página maestra. El otro se llama web form con página maestra. Es medio rara la traducción. En inglés sí es más descriptivo, ¿no? Aquí, bueno, ya saben que el azul. Entonces, ese que es azul es un web form cualquiera, aparecería, pero internamente tiene el content placeholder. Entonces le ponemos FRM, página 1 le voy a poner. FRM página 1. ¿Sí? Ese estándar se mantiene. Ok, agregar. Fíjense, de una nos pregunta con qué página maestra está relacionada, porque puede haber varias. Y bueno, aquí escogemos la única, contenedora. Aceptar. Lo que se había visto en la teoría. De aquí algo súper importante, súper importante. Muchas veces yo creo la página hija, pero los cambios no toman efecto hasta que yo grabe. Nunca se olviden de este tip. Creé la página hija, grabar de una. Grabar. Hasta se está demorando porque sí, definitivamente. No salía el asterisco de sin grabar, pero se está demorando. Ok, nunca se olviden este tip. Yo creo la página hija, grabar de una. Lo que habíamos visto en la teoría, para que realmente sea página hija, debe tener el mismo nombre. Y ahí está el mismo nombre. Y fíjense en las directivas, que eran las directivas del código que se ponía en la primera línea. Tiene la directiva que dice master page file contenedora.master. ¿Sí? Vayan a diseño. ¿Qué es lo que ven en el diseño? Sí, no, se heredó todo. Y el contenido propio no tiene nada. Sale en un verde más claro. En un verde más claro sale la página hija, pero sin nada. Entonces aquí vamos a cambiarle. Vamos a poner un color distinto para diferenciar entre la maestra y la hija. ¿Cómo? Nos ayudamos de nuevo de una tabla HTML. Le voy a poner una tabla HTML en el único lugar que me deja. ¿Por qué no me deja poner acá afuera alguna? Esa es la maestra. En donde la única parte que nos deja es en el contenido propio. Y ahí pongo una nueva tabla. Otro color distinto, foco. Y le voy a poner el título, página hija 1. ¿Sí? Entonces, de nuevo reitero este tip. Si ustedes, luego de crear la página hija, van a diseño y no ven la herencia de la maestra, quiere decir que les falta grabar. Eso es lo primero. Ok, todos pusieron página hija. Ya. Vamos a crear una segunda página. Grabo por si acaso los dos disquetes. Voy a crear una segunda página. Agregar. Ya, bueno, ya nos queda un acceso directo, ¿no? Ya nos damos cuenta. El web foro con página maestra es la maestra. Y formulario web con página maestra es la hija. Ya queda un acceso directo, pero el que quiere podría ir a nuevo elemento. En fin. Formulario web con página maestra. Esta se va a llamar por obvias razones como. ¿Ah? Página 2. Ni más ni menos. ¿De con qué página maestra? Con la única. ¿Ah? FRM página 2.
Y fíjense, bueno, primerito grabamos por si acaso cualquier cosa. Ahorita se me grabó automáticamente, pero yo he visto casos que al crear una nueva página hija no se graba y queda de color gris hasta que yo no ponga a grabar. Esta es una página 2. Lo mismo, pongamos una tabla HTML, otro color que no sea el azul anterior y título, página 2 y graba. ¿Sí estamos ahí? Hemos creado una página maestra, dos páginas simples, nada complejo. Vamos a ver con dos páginas. Ahora, voy a, antes de crear contenido, voy a utilizar un control de navegación. Bueno, más adelante vamos a ver todos los tipos de controles de navegación, que son como 4. Pero ahora, para poder ver o para poder navegar, vamos a utilizar el control de navegación menú. ¿En dónde le debo poner el control de navegación menú? Página maestra. Entonces, fíjense, la que está abierta ahorita es la página hija, así que no me deja. Me voy a página maestra. Fíjense al lado izquierdo, entre las secciones hay una sección que dice navegación. ¿Le vieron? Abrimos esa. Ahí están unos 4 controles de navegación que veremos más adelante. Escogemos el control menú y le vamos a poner en esta celda, porque me parece ahí bastante adecuada la ubicación. Todavía no le hacemos ninguna modificación. ¿Ya le pusieron ahí un control de navegación tipo menú? ¿Sí? En la página maestra, los que están intentando poner en la hija, no les permite. Solo en la celda izquierda le puse, ¿no? De la página maestra, no de las hijas. En la hija no vayan a poner dentro de la página hija, no tiene sentido, porque esa van a seguirse reemplazando. Ok, el control de navegación no va a ser necesario que le cambiemos de nombre, se va a llamar menú. Pero fíjense cómo le configuramos. Aquí tienen la flecha Smart Tag. Clic en la Smart Tag, por favor. Ah, bueno, primerito cambiémosle de color, así como hacíamos con el Grid View. Formato automático. Pueden escoger, no sé, cualquiera. Multicolor escogí yo. Aplicar, aceptar. Eso primero. Segundo, ¿sí vieron lo que hice? Si solo le cambié el color con formato automático. Ahora, editar elementos de menú. Editar elementos de menú. Ya están ahí, sale una página. En la esquina nos sale un más para crear un árbol de opciones. Clic, nos sale el primero. Vamos a poner a un lado derecho en text. Ahí escriban página 1, o sea, haciendo referencia a las páginas web. Aquí ya podríamos poner la tilde incluso. Y al dar tab se cambia también el value. El value. Página 1, value se puso solito. ¿Sí? Para crear un segundo submenú, de nuevo clic en el botón más y se pone a la misma altura. Página 2. Y le doy tab. Pero fíjense, como este es un árbol, yo podría crear jerarquías de menús. ¿Cómo le haría una jerarquía de menú? Digamos que página 2 podría estar dentro de página 1, digamos. A un lado está el agregar un elemento secundario, o más bien, no, ninguna de esos dos están a la misma altura. Dentro de página 2 vamos a crear un submenú. En el más, ¿sí se dan cuenta que aparece más abajo?
Ese va a quedar creado, pero bueno, más adelante le vamos a poner un... Va a llamarse página 2.2. 2.2. Es una hija de la página 2, digamos, ¿no? Más adelante vamos a ver. Pero para que se aprenda a tener submenús, ¿ok? Esta todavía no existe. Ah, pero me está faltando lo más importante. Hagan clic en página 1, por favor. Exactamente. Navigate URL. La propiedad Navigate URL aparece el típico botoncito de explorar y simplemente es para escoger qué página pertenece a ese menú. ¿Cuál será? Página 1, aceptar. Háganle clic por favor en página 2 y lo mismo. Botón browse, página 2. Ya sabemos que la 2.2 todavía no está creada, la crearemos más adelante. Aceptar. Escape, ya tenemos las opciones. No ejecuten todavía. Siempre antes de ejecutar ya sabemos que debemos... ¿Cuál deberá ser ahora página inicial? No. Eso es justamente lo que les quería hacer que se den cuenta. La página maestra por sí sola no es una página. Así que solo las páginas hijas pueden ser páginas de inicio. No se olviden de eso. La página 1. Establecer como página, nunca a una página maestra se le puede poner como página de inicio. Ok, primera ejecución, ejecuten por favor. F5. Se está ejecutando. Fíjense cómo automáticamente sale en la celda de la mitad la que habíamos puesto de inicio. Pero ¿cómo navegamos? Si le doy clic en página 2, aparece la página 2 y así podemos navegar entre todas las páginas que necesitemos. ¿Correcto? Sencillísimo, ¿no es cierto? Por aquí alguien, error, ¿no? No hemos puesto más que 3 líneas, ni una línea de código no hemos puesto, así que no debería haber ningún error. Ok, ahora, entonces como se darán cuenta ya ese botón de Server Transfer desapareció. Más bien ese Server Transfer en la vida real suele servir para crear reportes en pantalla, cosas así, pero no para navegar entre páginas. Vamos a cerrar esto. Ok, vamos a complementar nuestro proyecto. Entonces, eso fue página maestra, como vimos, muy poco. A este proyecto le vamos a complementar con las 3 capas. ¿Ok? Pongan mucha atención. Entonces, en teoría ya tenemos la primera capa, que es, bueno, aquí sí voy a hacer una pausa para mostrar una parte teórica que es importante. Voy a hacer una pausa en el continuando, entonces vamos a interactuar con las 3 capas. Pongo la lupa de una vez. Estoy grabando. Entonces, vamos a crear un segundo proyecto. ¿En dónde debemos darle clic? ¿En dónde piensan? En la solución. No sería lógico dar en el proyecto, porque vamos a crear un segundo proyecto. Clic derecho en la solución. Agregar. Nuevo proyecto. Mucha atención con esto. Nuevo proyecto. Y aquí hay un cambio. Y esto va a ser muy importante que les quede, porque yo veo que en los exámenes crean 3 proyectos del tipo interfase. No tiene sentido. El único es el primero, que ya desde la siguiente clase, cuando creemos un nuevo proyecto, ya no se va a llamar PRJ página maestra. Desde la siguiente clase se llamará de una capa presentación. Pilas con eso. Vamos a crear el proyecto. ¿En dónde encontramos? Le damos clic en escritorio de Windows. Escritorio de Windows. ¿Sí lo encontraron? Ahí dice biblioteca de clases NetFramework. Biblioteca de clases.
De una entonces, del nombre, ¿cómo será la segunda capa? Capa presentación. Ajá. Capa presentación es el nombre. Capa, no, perdón, capa negocio. Capa negocio. La presentación fue la que ya, bueno, ya quedó con un nombre erróneo. Pero ya para la siguiente ya sabemos. La segunda proyecto, segunda capa, siempre se llama capa negocio. Nada más, no hay que cambiar nada, aceptar. Fíjense cómo empieza hacia arriba a crearse un segundo proyecto. Se les creó el segundo proyecto. Vamos al tercero de una vez. De nuevo, clic derecho en solución. Agregar. Nuevo proyecto. ¿Cómo se llama este proyecto? Capa datos. Enter. Tenemos los tres proyectos. ¿Sí? Todavía están separados. El siguiente paso que debemos de hacer es unirlos o referenciarlos. Si se dan cuenta que el proyecto que se ejecuta está en negrilla. Eso también es muy importante porque a veces sin querer le dan clic derecho en otro proyecto y le ponen proyecto de inicio. ¿Y qué hace esto? Cambia el proyecto que se ejecuta, pero nunca podemos ejecutar un proyecto que no sea del tipo web, que tenga páginas web. Los otros no se deben ejecutar nunca de inicio. ¿Ya están los tres? Ya, vamos a referenciarlos. Es el primer paso. Clic derecho, ya nos aparece, sí debería ver. Clic derecho en referencias de la capa presentación. Si vieron la capa presentación, hay una carpeta referencias. Clic derecho, agregar referencia. Ahí nos sale algunos destinos donde yo podría encontrarla, pero simplemente va a proyectos. ¿Le vieron en proyectos a la izquierda? Ahí nos sale las otras dos capas. ¿Cuál escojo? ¿Cuál piensan que yo debería escoger? Negocio, porque era secuencial, ¿no? Bueno, en la teoría nos decía datos, negocio, presentación, pero ya en la realidad es presentación, negocio, datos. Solo escojo una, no debo escoger más de una. Solo capa negocio, nada más. A aceptar. Ahora me voy a la capa negocio. Clic derecho en referencias de la capa negocio. Agregar referencia, lo mismo. Pero ahora, ¿cuál escojo? Capa datos. Aceptar. Nada más, en la capa datos yo no debo poner ninguna referencia, porque ya se haría una referencia cíclica. Si alguna vez le sale un error que dice tienen referencia cíclica, quiere decir que no lo hicieron de manera secuencial, sino por ahí algo hicieron mal y quedó circular y eso es un error. ¿Ok? Presentación con negocio y negocio con datos, nada más. ¿Listo? Pero no queda realmente unidas las capas hasta que yo no le aumente en el using de cada clase o de cada página. Todavía no tenemos, bueno, tenemos la página, pero no tenemos las clases. Entonces, vamos a crearnos unas clases en cada capa. Fíjense, bueno, voy a contraer todas las... Y ahora hay tres proyectos, ¿no? No se olviden que en adelante la primera se llamará capa presentación. Ok, esa le tengo abierto, en esa sí puedo referenciar. Voy a abrir capa negocio. Me viene automáticamente con una clase. Ok, ya más adelante vamos a ver que también, ahora como ya tenemos tres proyectos, cada clase de cada proyecto tiene un nombre estándar para no confundirnos, ya vamos a ver. Pero fíjense lo que voy a hacer en este momento. En la página 1, abran la página 1, por favor. Cuando quiera abrir. Sí, nos vamos al C#. ¿Cómo hacemos? Ya saben, ¿no? Clic derecho, ver código, F7.
Estamos en el código de la página 1, ¿sí? No toma efecto la referencia hasta que yo aquí no lo agregue como librería a la capa unida. Es decir, using capa ¿qué? Bueno, me sale la única, capa negocio. Ahí recién quedaron unidas las dos capas. Eso hay que hacer en todas las páginas web, en todas las clases, como vamos a ver a continuación. Ya le pusieron capa negocio, ¿no? ¿Será correcto ahí poner using capa datos? La unión es secuencial y una por una. Me voy a la clase de la capa negocio. A la clase de la capa negocio, ¿sí? Ahí, en cambio, debo poner using ¿qué? Capa datos. Y ahí recién quedaron unidas los tres proyectos. Ese using es el que le complementa al referencia. Pero si esa capa negocio tuviera 5 clases, todas deberían tener el using. De igual manera, en la capa de presentación, si tuviera 20 páginas web, todas deberían hacer el using a la capa negocio. ¿Ok? Ya. Ahora, entonces, aquí vamos a hacer un primer receso, porque este proyecto lo vamos a complementar ya con base de datos. ¿En cuál de las capas debería estar el MDL? En la capa, ¿no? Ok, vamos a ir a hacer un pequeño receso porque como les dije, le vamos a complementar con alguna lógica de negocio y vamos a hacer una consulta y un grabado en base de datos. Ok, tenemos 2 minutos de receso. Listo, continuamos. Entonces, este proyecto que nosotros habíamos creado era un proyecto, bueno, para indicar página maestra, pero le vamos a implementar de una vez un negocio y vamos a ver si alcanzamos al menos un ingreso para a ver si hacemos un ejercicio en clase la última media hora. Ok, tenemos 3 capas. Entonces, vamos a empezar con la base de datos, ¿no? La base de datos es esto que ya conocíamos. En la capa de datos, por favor, ahí solamente en la capa de datos vamos a crear un MD. Este va a ser no sé, una clínica. Una clínica va a ser. A la lupa, ya, claro. Lupa. Ya. Estamos en la capa de datos, ¿no? Ya, guardemos los celulares, por favor. Ya no estamos con los celulares, compañera. Clic derecho en la capa de datos. Vamos a hacer una clínica. Clic derecho, no todavía. Primero debemos crear las tablas, ¿no? Esto que vamos a hacer ahorita es igual a lo que ya habíamos hecho en una sola capa. Vamos, por favor, al explorador de servidores. Por lo pronto vamos a crear una única tabla y luego le seguiremos modificando. Ya sabemos, ¿no? Entonces vamos a crear la conexión de SQL Server. Ahí ponemos el punto. Y en este momento los que no están en usuario Cisco deben cambiar de usuario. Bueno, entonces punto y ahí vamos a poner DB clínica sin tilde. Vamos a crear una base de datos para una clínica. Aceptar. No se olviden siempre, usuario Cisco. Ya saben, ya. Desea intentar crearla así. Vamos a crear solo la tabla medicina. Solo la tabla medicina. Abrimos la conexión, como ya hemos hecho más de 30 veces. Clic derecho en la tabla. Agregar nueva tabla.
Lo primero que siempre hacemos es cambiar la nombre de la tabla. TBL medicina. ¿Sí? ID medicina. Y se va, bueno, descripción, no es que, nombre medicina. Del tipo varchar de 50, varchar, que no permita nulos. Precio, P mayúscula, todos los campos son con mayúscula. Money, no permito nulos. Y cantidad disponible. Ok. Del tipo entero, no permite nulos. ¿Ya? Ojo que esto ya habíamos hecho, ¿no? No se olvide. Sin más, vamos a actualizar la única tabla que va a haber por el momento. ¿Sí? Sí. Gracias por recordar. Primary key identity. Sí, eso ya sabemos también, ¿no? ¿Sí? Una vez que ya esté identity para que sea secuencial, ahora sí actualizamos la base. Correcto. Ya ahora como lo primero que vamos a ver es una consulta, tal vez no alcancemos a hacer el ingreso propiamente en este día. Vamos a hacer primero una consulta, entonces, ¿qué voy a hacer? Primero grabo todo, cierro, preferiblemente siempre cuando queda el diseño abierto, algunas veces puede bloquear el ingreso. Entonces, preferible cerrar las pantallas de diseño de las tablas. Vamos, voy a actualizar primero y voy a llenarle datos a mano para hacer una primera consulta y luego ya haremos el ingreso. Clic derecho en la tabla, a mostrar datos de la tabla, nombre de la medicina, ¿ah? Paracetamol, precio 2.5, y cantidad hay 6. Solo va a haber una por el momento. Para fines didácticos, solo una medicina. ¿Listo? Cerramos de esto y ahora sí vamos a lo que ya conocemos, a crear el modelo Entity Framework. ¿Sí? Vamos a crear el modelo Entity Framework. Clic derecho en el proyecto datos. Ese va a ser el único donde va a haber, donde va a estar el modelo. Clic derecho en capa datos. Agregar, esto ya lo han hecho. Nuevo elemento. Vamos a la sección data. En la sección data está ado.net Entity Data Model. Y ya sabemos también el estándar, MDL clínica. ¿Sí? ¿Qué cosa? Claro. Estamos creándonos el modelo Entity Framework, que solo va en el proyecto de capa datos. Clic derecho en el proyecto, agregar, nuevo elemento. En la sección data, escogemos el tipo ado.net Entity Data Model. Y ahí el estándar es MDL y el nombre de la base sin DB. MDL, perdón. Solo clic derecho en la tabla, mostrar datos. Ok, MDL clínica. Esto también ya lo sabemos, nos sale el asistente que extrae las estructuras, escogemos la primera opción. Siguiente, tenemos ahorita una única conexión, nos sale ese. No nos olvidamos del nombre en C Sharp,
¿Tienes pregunta? ¿No? Ya el nombre en C Sharp, DB Clínica Entities. Siguiente, Framework 6, recupera y le doy clic simplemente en tablas porque ya sé que solo hay una. Y le pongo finalizar. Ok, siempre hay los... Y aquí viene lo más importante de programación en capas. Ustedes recuerdan que siempre que unía o agregábamos un data model, se creaban dos carpetas, dos librerías, la librería Entity Framework y la librería SQL Server. Antes de olvidarnos, lo primero que debemos hacer son dos pasos básicos. Apenas creamos el modelo, y esto difiere de cuando hacíamos en un solo proyecto, debemos copiar esas dos librerías en la capa de presentación. Ese es el primer paso. Y el segundo es copiar la connection string que se guarda en la capa de datos, ponerlo en la capa de presentación. Porque no se olviden que la capa de presentación es la que muestra. Si esa capa de presentación no tiene ni las librerías ni la connection string, hay un error. Entonces, fíjense, ¿cómo voy a hacer para pasar esas dos librerías a la capa de presentación? Capa de presentación. Clic derecho en referencias. Así como hicimos la anterior referencia al otro proyecto, ahora va a servir para agregar las librerías. Agregar referencia. ¿Ya se abrió esa pantalla? ¿Seguro? Instalando Windows por ahí. Vamos a examinar, porque nos vamos a ir al proyecto físicamente a encontrar esas dos librerías. Abajo, botón examinar. Recuerden que eso estoy haciendo en la capa de presentación, que todavía se llama PRJ Página Maestra, pero es un proyecto web. Examinar. Nos vamos a ir hasta donde está grabado el proyecto. El proyecto yo lo grabé en escritorio. ¿Dónde lo grabaron ustedes? Tal vez lo grabaron si es que no cambiaron la ruta, está dentro de documentos, Visual Studio 2017, proyectos. ¿Sí? Van al proyecto donde está físicamente. Yo lo tenía en escritorio. Entramos al proyecto físico. ¿En cuál de las tres? Capa datos, ¿no es cierto? Abrimos capa datos, nos vamos a bin, debug, y ahí no está. ¿Dónde era? ¿O será que falta recompilar? Un segundo. Todavía no le alcanzamos a ver esta porque necesitamos una primera recompilación para que esas librerías sean visibles. Por favor, clic derecho en solución, compilar. Debe estar mal los datos, las columnas. ¿O sí pusiste mostrar datos? Oh. Ya, vemos esto y ahí voy para allá. Ok, hice una compilación de toda la solución. Ahora sí vamos a ver acá en referencias lo que habíamos hecho, ¿no? Agregar referencia, examinar. De nuevo vamos al proyecto físicamente, en la capa datos, bin, debug, y ahí sí están. Entonces no se olviden, cuando no aparecen las librerías es porque necesitamos primero una compilación inicial. Todavía no había ninguna compilación inicial. Cogemos los dos archivos, Entity Framework y Entity Framework SQL Server. Les estamos referenciando en la capa de presentación. Agregar. Son esos dos, aparecen seleccionados y aceptar. ¿Sí? Esto no se van a olvidar nunca. Apenas crean el modelo, a poner las librerías. Y lo segundo, a poner la cadena de conexión. Que fíjense dónde se quedó la cadena de conexión. En la capa de datos se creó un archivo appconfig.
¿Le ven ese archivo appconfig? Háganle clic ahí. Y aquí tenemos nuestra cadena de conexión. Seleccionen esas 3 líneas en el appconfig. La idea es copiarlas en el webconfig. ¿Recuerdan ese archivo webconfig? Ese es el archivo de configuración global en el appconfig. Sí, en capa datos, porque en el capa datos se creó el modelo Entity Frame. ¿Encontraron esas 3 líneas en el appconfig? Control C. Abrimos del webconfig, que es el archivo de configuración más importante. Webconfig. Ese está en la capa de presentación. Abrimos del webconfig y podemos ponerle antes de configuración, antes de terminar. La idea es que no esté dentro de ninguna otra sección. Abrí el webconfig, ¿no? Y ahí pongo control B. Listo. Ahora sí tenemos la ruta de la base de datos en el archivo de configuración principal. No se olviden, por favor, de estos 2 pasos. Siempre que crean el modelo, copiar las 2 librerías y copiar la cadena de conexión. ¿Ok? Ahora sí graben, por favor. Listo. Entonces, ahora sí voy a ver el modelo que empezamos hace un rato. Ahí está, ¿no? En la siguiente clase haremos con 3 tablas. Ya sabemos cómo poner las foreign keys. En fin. ¿Listo? ¿Todos estamos hasta ahí? ¿Tienes preguntas? Sí, antes del final. Antes del configuration. Compañera, ¿ya te funcionó? A ver, voy a hacer una pausa rápida para ver ese capa 8 que hay por ahí. Listo, continuamos. No se olviden entonces de esos pasos luego del modelo. Voy a cerrar un montón de archivos que tengo aquí. Voy a cerrar para no confundirnos. Si se logran cerrar. ¿Ya? Ok. Y ahora, como les había dicho, entonces vamos a hacer una consulta a la tabla. Voy a colapsar los proyectos. Voy a contraer los proyectos, ¿no? Para que no tengamos tanta cosa abierta. Porque ahorita nos centramos en la capa de presentación. Voy a poner la lupa de nuevo que se están poniendo chinitos por atrás. La página 1. Bueno, ya saben que este proyecto fue inicialmente visto para página maestra, ¿no? Le voy a cambiar el nombre para que sea más. Clic derecho en página 1, cambiar nombre. Como ustedes saben, internamente se sigue quedando el mismo nombre, pero al menos visiblemente ya sabemos que FRM Medicina y hice o cambiar el nombre, ¿no? Cambié el nombre, pero tengan cuidado que no se pierda la extensión .aspx, porque queda inutilizable. ¿Por qué estoy cambiando? Porque ya estoy haciendo este proyecto de una clínica. Enter, ¿no? Todo se cambió, pero internamente todavía en algún lado se llama página 1. Bueno, voy a empezar a poner los controles. Página 1 está abierto. Sí. Ya no se llama página 1, se llama manejo de medicina. Alguien dirá, ¿y por qué está eso verde ahí raro? Esa es la página maestra, ¿no? ¿Ya están modificando la página de medicinas? Ya, voy a aumentar más celdas, como siempre hemos hecho. Voy a poner los típicos controles de ingreso, ¿no? Solo que ahora la diferencia es que yo me voy a recorrer los proyectos hasta llegar al proyecto de datos y solo ahí puedo grabar. En los otros solo va pasando la información. Ya van a ver cómo. Entonces ahí voy a poner ingrese el nombre de la medicina. 2 puntos. ¿Qué más había puesto? Como no me acuerdo, abro la tabla que está a un lado izquierdo y ahí veo los campos, ¿no? El ID ya sabemos que no se pone. ¿Sí me están siguiendo?
Pongan todos los controles necesarios, renómbrenlos, el grid view y un solo botón de ingreso por el momento. Ya no hay botón transferencia porque eso ya hace el menú. Ok, ingresa el nombre de la medicina. Solo voy a poner precio, 2 puntos. Cantidad disponible, 2 puntos. Voy a poner los textbox necesarios. Me paso a cuadro de herramientas. Y a todo esto ustedes pueden seguir avanzando, ¿no? Ustedes ya han trabajado de esta manera. El textbox del nombre, textbox del precio, textbox de la cantidad disponible. Me salto una celda. ¿Qué se ponía siempre abajo? Grid view. El grid view está en la sección de datos. Grid view. Y una vez le pongo un color raro. Nada más. Y para terminar, bueno, ya desde hoy vamos a poner los 4 botones, ¿no? Así como hicieron en esa tarea de hojas escaneadas. Modificar, eliminar. Entonces ya tienen la idea de cómo hacer. Voy a poner por el momento el primer botón que es de ingreso. Más adelante vamos a poner el de modificar y eliminar. ¿Ya? Sigan poniendo, renombrando los controles. Eso ya lo han hecho muchísimas veces. Renombrando los controles. TXT, nombre. TXT, precio. TXT, cantidad. GRB medicinas y BTN ingresar. Y el texto dice ingresar. Listo, ahí espero 30 segundos. A ver, voy a hacer una pausita para... Ya sabemos, esta parte ya sabemos. Doble clic en el botón, pero aquí es donde empieza a haber un cambio. Un segundo. Ya. Primero, nosotros, bueno, habíamos indicado que siempre, si está grabando, a ver la lupa, voy a poner para que vean para allá. Siempre no solo basta con la referencia, necesitamos incluirle como librería al proyecto siguiente. Ahora, nosotros de aquí normalmente ya poníamos, en una capa, ya poníamos la base, DB, entities, en fin. Eso ya en la capa de presentación nunca puede ser, porque ni siquiera está en ese proyecto la base de datos, está solo en el proyecto capa datos. Aquí lo que vamos a hacer es poner el código necesario para poder, bueno, habíamos dicho primero consultar. Vamos a hacer el consultar recorriéndonos las 3 capas. Recorriéndonos las 3 capas. Entonces, vamos en la capa anterior. Para esto es necesario ir a la capa negocio. Por favor, ir a la capa negocio. Vamos a renombrar la clase que viene automáticamente. Clic derecho, cambiar nombre. En la capa de negocio vamos a cambiar el estándar. Antes siempre se llamaba a las clases CLS. En la capa de negocio pierde ese CLS y queda ahí sí solo el nombre de la entidad. Entonces, ¿cuál era la entidad? Medicina. Por favor, escriban medicina. Enter. Ahí nos sale un mensaje. Este mensaje es importante porque sí,
medicina con mayúscula. Este mensaje es importante al cambiar la clase porque nos dice si queremos cambiar a todo, a toda la clase internamente, incluso medicina. Ya tenemos medicina. De una vez vamos a la capa de datos. Abrimos la capa de datos. En la capa de datos también tenemos una clase. La vamos a renombrar. Aquí sí se va a llamar CLS y eso va a ser lo que nos va a diferenciar entre la clase negocio y la clase datos. La CLS medicina. Aquí se llama CLS medicina. Y enter y la pregunta sí. Entonces ya sabemos, cuando es LS es en la capa de datos. Cuando es directo el nombre de la entidad es la capa de negocio. No se olviden de eso. Grabamos todo. Y lo que ahora hacemos es empezar a recorrernos. Entonces, como lo que habíamos dicho, que lo primero que vamos a hacer es una consulta, tan simple como hacer, fíjense, primero instanciar la clase, pero vamos a instanciar la clase de la capa siguiente. ¿Cuál es la clase de la capa siguiente? Medicina, con ese nombre únicamente. Vamos a instanciar. Se llamaba solo medicina. Medicina. El OBJ seguimos poniendo. OBJ medicina es igual a new medicina. Los que no pusieron ni el referencia ni el using no van a encontrar esta medicina. ¿Qué es esa medicina? No es la tabla, es la clase de la capa siguiente. ¿Entendemos eso de la clase de la capa siguiente? Porque nosotros en esa clase vamos a crear el método. Porque vamos a crear el método de manera inversa. ¿Cuál es la forma normal de crear los métodos? Primero el método y luego la llamada al método, ¿no es cierto? Ahora vamos a crear primero la llamada y con un utilitario que tiene el Visual Studio, con la llamada al método vamos a crear la clase. Fíjense cómo vamos a hacer esto. De la siguiente manera. Bueno, ya tenemos la clase siguiente. Entonces, vamos a poner OBJ medicina punto. Vamos a acceder al método que todavía no existe, que se llama consultar medicina. ¿Por qué me da error? No existe, ¿no es cierto? ¿Esa es una llamada o es el método? Es la llamada. ¿Cómo le hacemos? Fíjense que automáticamente se nos puso un poquito al lado izquierdo. Sí, ya estamos hasta ahí. El poquito que se nos puso al lado izquierdo dice, ¿desea generar el método? ¿En qué clase se me va a generar el método? ¿En qué capa está? ¿En qué capa está? Porque recuerden que yo puedo acceder a la capa siguiente, no a otras capas. Generar el método. ¡Tin! Desapareció el error. Y fíjense, hagan un clic en consultar medicina y pongan F12. Se fue a donde está el método. Repito eso. Estábamos en la capa de presentación con la llamada al método que ahorita creamos. Le hice clic y le pongo F12. Se nos va a la capa de negocio y ese es el método que se creó automáticamente. ¿Le vieron? Esa es una forma de crear de forma inversa, valga la redundancia. ¿Sí? Porque ahorita vamos a hacer exactamente lo mismo, pero desde negocio a datos. Pero, bueno, esta es una primera forma de ver, ¿no? Lo que quería, ya. Ahora vamos al último, a la capa
de datos. Sí se dan cuenta que se creó una implementación automática también. Esta la vamos a borrar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, primero instanciar la clase ¿de dónde? De datos. Vamos a ponerla por fuera del método. ¿Cómo se llama la clase de la capa de datos? No se olviden esta diferencia, ¿no? La primera tiene sin CLS y la segunda sí tiene. CLS medicina, igualito se va a llamar OBJ medicina, es igual a new CLS medicina. Instanciamos la clase de la capa siguiente. Y ahora sí, en consultar medicina, lo mismo, OBJ medicina, punto, consultar medicina. Nuevamente, ¿por qué nos aparece un error? A ver. ¿Por qué nos sale error? Porque en la última clase de la última capa, ese método no existe. Vamos a crearlo nuevamente de manera inversa. Primero la llamada y al último el método. De nuevo nos aparece el foquito y vamos a poner generar. Se quita el error. Y si ponemos F12, estamos ya en la última capa. ¿Le vieron que estamos en la última capa ya? Nos hemos estado recorriendo. Claro que aquí hay que hacer algunos cambios. Ese método debemos igualarlo al grid view, entre otras cosas. Pero lo primero que quería que vean es cómo nos estamos recorriendo las tres capas. Simplemente creando métodos de manera inversa. Llegamos a la última capa. Aquí vamos, bueno, todavía a hacer sin una nueva clase que se va a llamar conexión más adelante, pero en esta clase sí hacemos lo que hacíamos antes. ¿Recuerdan lo que hacíamos antes para hacer una consulta? ¿Instanciar qué? La base. Fuera del método, VB, clínica entities. Ahora sí nos sale directo porque no hay ninguna capa models que nos estorbe. Nos sale de una y le poníamos DB es igual a new. Y lo que se hace en esta clase, en esta capa, sí es lo que ya conocíamos. Luego de que instanciábamos, ¿qué más hacíamos? No, recuerden, porque aquí ya no puedo poner GRB, ¿no es cierto? Está aquí el grid view, en esta capa. Recuerden que antes simplemente poníamos... Un segundito, se va a acabar la carga del micrófono. Un segundo, por favor, voy a hacer una pausa. No sé si puedo prender el otro.